De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pasamos al capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, en el que se nos va a hablar de la institución del diaconado, de los diáconos. Si así por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana, lo que ya nos deja entender que había pues una incipiente ayuda social para las viudas en la primera comunidad cristiana. O sea, ya se deduce que pues había una preocupación por las viudas y que los cristianos se preocupaban de su manutención, de su seguridad, de su estabilidad. Y también nos da una idea de que ya había crecido bastante, tanto entre los helenistas, dice, como entre los hebreos. O sea, pero tanto helenistas como hebreos cristianos. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir las mesas, ¿sí? Por atender las necesidades de comida de las viudas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Mm? O sea, como que había esa preocupación. Pero los apóstoles se dan cuenta de decir, bueno, nosotros no estamos para atender a las viudas, ¿no? Porque si nos ponemos a atender a las viudas, dejamos de predicar el Evangelio. Y nuestra función fundamental es predicar el Evangelio. La función fundamental de los apóstoles es predicar el Evangelio. Entonces, dice, por tanto, hermanos, buscad 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de ese cargo, ¿no? Los diáconos primeros. No sé por qué me atacó ahorita un poquito de sueño. Los diáconos primeros eran hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y se dedicaron a servir a las viudas. Su primer encargo fue ese, servir a las viudas. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Los apóstoles ponen en primer lugar la oración. Lo primero que tenemos que hacer es la oración. Y nos lo recuerdan también a nosotros. Lo primero, lo más importante que podemos y debemos hacer es la oración. Después de la oración ya viene el predicar la palabra de Dios, pero solo después de la oración. Eh, Al principio no, no, este, pues no hay, al principio no hay una eh, personalidad distinta de la oración. Primero, como explica San José María, primero oración, en segundo lugar expiación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. O sea, San José María explicaba lo que aquí ya los apóstoles vivían, ¿no? Se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Pero primero nos dedicaremos a la oración. Nosotros, si queremos ser testigos de Jesucristo, en primerísimo lugar tenemos que poner la oración. Ahora, de hecho, estamos haciendo un pequeño rato de oración, sirviéndonos de una predicación sobre la palabra de Dios. Es, digamos, que al mismo tiempo oración y ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe,
a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fueron los 7 primeros diáconos, ¿no? Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos, ¿no? ¿Cómo se transmite el diaconado? Con la oración y la imposición de las manos. Ya el rito del diaconado, así y el rito del orden sacerdotal será también así, con oración e imposición de las manos, ¿no? Oración de los apóstoles e imposición de las manos. Así, por ejemplo, pues yo recibí el diaconado y luego el sacerdocio, ¿no? Con la oración del obispo y la imposición de las manos. La palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y la multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esto es muy importante, ¿no? Es un dato que dan los hechos de los apóstoles y que pues nos es revelador, o sea que de los saduceos, de la secta de los saduceos, de los que tanto se oponían a Jesucristo, pues muchos de ellos fueron aceptando la fe y de hecho la epístola a los hebreos es una epístola precisamente dirigida a los sacerdotes provenientes del judaísmo, ¿no? Los sacerdotes judíos que se convertían a la fe, pues a ellos fue escrita la epístola a los hebreos por un discípulo de San Pablo. Y empiezan a contar la historia de Esteban. Esteban es el que más destacó de los 7 diáconos y que pues pone una de las páginas más gloriosas de la historia de la iglesia antigua. Es el protomártir, el primer mártir, después de, digo, quitando a los santos inocentes, obviamente, ¿verdad? Quitando a San Juan Bautista. En la época de la iglesia, el primer mártir es San Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Es decir, hacía muchos milagros San Esteban. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, sirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿no? San Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y rebatía todas las cuestiones todos los problemas que le planteaban, él con la palabra de Dios, con la escritura los rebatía, ¿no? Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, nuevamente recurren a falsos testigos, igual que en el juicio inicuo de Jesucristo, pues el inicio de San Esteban, igual de inicuo, recurren a falsos testigos que empiezan a distorsionar la verdad, ¿no? A decir cosas a medias, es decir, tomarle frases y componerlas de manera pues que no las había dicho, no con el sentido con el que habían sido pronunciadas por San Esteban. Pero todo ello con el objeto de condenarle a muerte, ¿no? Como veremos en el capítulo siguiente. Pero ahora lo que quiero resaltar es precisamente que Esteban se hizo santo sirviendo, ¿no? Diácono quiere decir servidor, ¿no? Y los diáconos son especialmente los que tienen la función de servir dentro de la iglesia. Y todos de alguna forma tenemos esa misión de diaconía, de servicio. Como explicaba San José María, ¿no? Para servir, ¿no? Para servir, para ser útiles, que tengamos el hábito de servir a los demás. Y podemos pedírselo al Señor ahora en la oración. Señor, sacúdenos, ¿verdad? Esta parte de egoísmo,
Sacúdenos esta parte de egoísmo que a veces tenemos que nos lleva a meternos en nosotros mismos y ayúdanos a servir, a darnos a los demás, a pensar en las otras personas. Ayúdanos a tener como esa capacidad de, de, de salir de nosotros mismos y darnos y servir y ayúdanos a desarrollar como esa función diaconal, ¿no? Obviamente nosotros no somos diáconos, los diáconos están sobre todo para servir y servir particularmente al obispo. En este caso, San Esteban estaba especialmente dedicado al servicio de las viudas, pero también predicaba la palabra de Dios, ¿no? También, como vemos, eh, tenía pues, esa capacidad, no podían resistir el espíritu y la sabiduría con la que hablaban. Podemos encomendarnos a San Esteban para que también nos dé el Señor sabiduría al hablar, al defender nuestra fe, al difundir nuestra fe, que hablemos con una sabiduría que no puedan resistir las personas que atacan nuestra fe o las personas que intentan contradecirnos, o con una sabiduría que convenza a las personas de aceptar nuestra fe. Esteban realizaba grandes prodigios y señales. Esteban hacía milagros, ¿verdad? Nosotros pues no podemos hacer milagros, ¿no? Pero quizá pues sí podemos hacer como pequeños milagros, milagros escondidos, ¿no? El milagro de vivir santamente la vida ordinaria, el milagro de, sí, sobre todo de hacer con amor las cosas pequeñas y las cosas grandes de cada día, el milagro de servir con alegría a los que nos rodean. Pues esos son los milagros que podemos hacer, son los milagros que le pedimos al Señor. El sumo sacerdote preguntó, pasamos al capítulo 7, ¿es así? Y aquí viene pues un discurso de San Esteban, es un discurso largo y lo tengo que explicar, ¿no? Porque si no, de hecho es una parte quizá un tanto pesada del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero se tiene que entender en su contexto. Esteban va a hacer un resumen de la historia de la salvación, de la historia de la salvación del pueblo judío, mostrando cómo Jesucristo es la plenitud de esa historia de la salvación, es decir, va a embonar a Jesucristo con toda con toda la historia judía. Entonces va a ser un resumen de la historia del pueblo de Israel, va a ser un resumen de la historia de la salvación. Ahora bien, nosotros, ¿por qué nos interesa a nosotros eso? Pues porque nosotros nos insertamos en esa historia de la salvación, nosotros participamos de esa historia de la salvación. Si la historia de la salvación comienza con Israel, pero se continúa con la iglesia, se continúa con nosotros, contigo y conmigo. Tú y yo somos protagonistas de esa historia de la salvación, precisamente si luchamos por vivir plenamente nuestra vocación bautismal, que es nuestra vocación apostólica, que es nuestra vocación a la santidad. Si luchamos por difundir el Evangelio de Jesucristo, si luchamos por difundir la llamada universal a la santidad, si luchamos por predicar la palabra de Dios, por predicar la buena nueva, por predicar el Evangelio, pues somos una etapa más dentro de esa historia de la salvación. Nos insertamos nosotros también en ese tronco que arrancó, ¿verdad?, en el pueblo judío, alcanzó su plenitud en Jesucristo y explotó con el tiempo de la iglesia, ¿no? El tiempo con la Pentecostés, ¿no? Entonces lo que hace San Esteban, como le está predicando a los saduceos, al sumo sacerdote, al Sanedrín, lo que les está explicando es cómo la historia de Jesucristo embona perfectamente con la historia de Israel, ¿no? Y lleva a cumplimiento la historia de Israel, ¿no? Por eso hace este discurso que es pues, realmente un tanto extenso, ¿no? Pero vamos a leerlo, ¿no? Hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de ahí hasta la tierra que vosotros habitáis ahora. Y no le dio en ella en heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así,
Tus descendientes residirán como forasteros en la tierra extraña y los esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó el 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y en Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no se acordó de José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer a sus niños para que no vivieran. En esa coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le recogió la hija del faraón, quien le crió como un hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo: Amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Pero al que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo: ¿Quién te ha nombrado juez y jefe sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde habitas es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos y he bajado a librarles. Y ahora ven que te enviaré a Egipto. A este Moisés, de quien renegaron diciéndole: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este le sacó realizando prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Esta es la profecía que el Papa Benedicto XVI recuerda en uno de sus libros, ¿no? En Jesús de Nazaret, como Jesucristo era un profeta que era esperado, un profeta como Moisés, ¿no? Y es lo que intenta hacerles ver el, el bueno, ay, el diácono Esteban, ¿no? San Esteban es lo que quiere hacerle ver a los del Sanedrín, o sea, que ese profeta que estaba anunciado por Moisés, que Dios suscitará un profeta como yo, ese profeta era Jesús. Es lo que quiere hacerles ver. Después de haberles hecho todo este resumen, un poquito pesado, la verdad, de la historia de la salvación, pero es precisamente para que nos sepamos como insertados nosotros en esa raíz, que es la raíz de Israel. Israel son los judíos, por eso son nuestros hermanos mayores en la fe. Nuestra fe cristiana está enraizada precisamente en la fe de los judíos. Y la historia de la salvación comienza con los judíos. Y en Moisés,
Moisés se cumple, ¿verdad? Eh, como esa plenitud de la alianza del Antiguo Testamento y se anuncia una nueva plenitud que será la plenitud de Jesucristo. Dice, este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para así comunicárnoslas. Este es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron para volver su corazón hacia Egipto. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo e hicieron una fiesta a las obras de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Os llevasteis la tierra, la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, el que, como mandó el que dijo a Moisés que le hiciera según el modelo que había visto. Nuestros padres que les sucedieron la recibieron e introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles a los que Dios expulsó delante de nuestros padres hasta los días de David, que halló gracia de Dios y pidió encontrar una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó la casa, aunque el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Entonces, después de haber recorrido toda la historia de la salvación, desde Abraham hasta Salomón, ¿verdad? Pasando especialmente por Moisés, pues les va a recriminar San Esteban a los del Sanedrín. Duros de servir, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. Esto que está diciéndoles, ¿verdad? San Esteban, es lo que nosotros también les diríamos, ¿no? Al ver tantas veces, tantos milagros, tantas pruebas de la verdad del cristianismo, tantas pruebas de la verdad de la predicación de Jesús, de los apóstoles, los milagros mismos que hacía Esteban, y ellos no terminaban de creer, ¿no? O sea, los del Sanedrín seguían ofuscados, ¿no? Entonces nada más que San Esteban ya como que explota y les dice, duros de servís, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. Que no nos suceda así a nosotros, Señor, ¿verdad? Ahora que estamos haciendo una oración, que ha sido casi toda la oración, lectura, ¿verdad? Lectura de la palabra de Dios, pero que no seamos incircuncisos de corazón, sino que no resistamos al Espíritu Santo. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Nuevamente está hablándoles, echándoles en cara la muerte de Jesucristo. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado, al oír esto sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero ¿a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. El justo es Cristo, ¿no? O sea, está hablando de toda esa historia de la salvación, pero también de esa historia, por decirlo así, la historia oscura de Israel, por la cual pues ha ido pues sucesivamente matando a los profetas, ¿no? Y finalmente con San Juan Bautista y por último a Jesucristo, ¿no? Y ahora están a punto de matar al primer mártir cristiano. Por eso dicen, al oír esto sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie
a la diestra de Dios. Y les dijo, estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. San Esteban tuvo una visión mística en el momento mismo de su martirio, ¿no? O sea, en el momento mismo de su martirio, y que fue esa visión mística, ¿no? Al ver a Jesucristo que lo estaba preparando, estaba pues listo para recibirlo, ¿no? En el cielo, ¿verdad? Porque lo iban a martirizar en ese momento. San Esteban antes de morir lo vio, ¿verdad? Vio el cielo y vio, y claro, este, entonces estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. O sea, a Jesucristo a la derecha de Dios Padre, ¿no? Como confesamos en el credo. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Pues es muy bonito, ¿cómo se llama? Pues ver cómo San Esteban, sus últimas palabras fue precisamente pedir por los que lo estaban considerando, por los que lo estaban apedreando, ¿no? Es decir, da cumplimiento una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es amar a los enemigos, hacer el bien a los que los persiguen, ¿no? Así como Jesucristo en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y entonces Jesucristo en la cruz estaba orando por los que lo estaban crucificando, estaba amando a sus enemigos. Ahora San Esteban les dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. O sea, lo último que hace Esteban es interceder por los que lo están matando, ¿no? Antes dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿verdad? Y Señor, no les tengas en cuenta este pecado, ¿no? Es bonita la historia de la gracia, pues porque nos muestra cómo los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, un joven que consentía con esa lapidación. O sea, Saulo era un joven estudiante de Gamaliel, ¿no? Que consentía en la lapidación de Esteban, pues porque consideraba que quería reformar las costumbres de Moisés, quería cambiar las costumbres ancestrales de los judíos, ¿no? Y no aceptaba ese cambio, ¿no? Es curioso imaginarnos en el cielo cómo se encontrarían San Pablo y San Esteban, ¿no? Me imagino la vergüenza de San Pablo como diciendo: oye, perdóname, ¿no? Yo fui parte de tu martirio. Y San Esteban diciendo: bueno, es que mi martirio, parte de la fecundidad de mi martirio, de alguna manera mi sangre sirvió para que tú te convirtieras en apóstol, para que tú te convirtieras pues en el gran predicador de la palabra de Dios. O sea, el más grande predicador, el más grande apóstol, por lo menos en lo que difusión del Evangelio se llama, pues es San Pablo, ¿no? Y es San Pablo fue posible precisamente por la sangre de San Esteban, ¿no? San Esteban derramó su sangre y ese sacrificio de San Esteban hizo posible que después San Pablo recibiera la gracia, ¿no? Hay una conexión misteriosa, ¿no? Entre el martirio de San Esteban y la fecundidad apostólica de San Pablo. Ahora, Esteban se dejó. Aunque les dijo sus verdades a los del Sanedrín, ¿verdad? Estaba hablando, explica el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y bueno, les llama la atención. O sea, les llama así incircuncisos de corazón, ¿verdad? ¿A qué profeta no habéis matado? ¿A qué profeta no habéis asesinado? Habéis asesinado al justo. O sea, les echa en cara, señalando con eso que a veces nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo pueden decirnos: oye, habla fuerte, habla con fuerza. San Esteban, movido por el Espíritu Santo, les habló con fuerza, con acritud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era necesario para su conversión. Ya después eso le costó el derramamiento de su sangre, ¿no? Nosotros normalmente no nos corresponderá eso, pero a veces el Señor sí nos pedirá que hablemos claro, que seamos firmes, que digamos las cosas con claridad,
Y pues ojalá que no nos falte la fortaleza de ánimo que tuvo San Esteban para confesar su fe delante de de una asamblea que estaba totalmente enfurecida. Y bueno, pues San Esteban tuvo esa valentía, ese coraje de anunciar su fe, y finalmente tuvo esa caridad de pedir por los que lo perseguían, ¿no? También nosotros tenemos que aprender a orar por los que están equivocados, que nuestra actitud no sea tanto de odio o de una actitud dialéctica de contraposición, sino que sea una actitud de orar por los que están equivocados para que rectifiquen y se conviertan. Pues le pedimos a nuestra Madre Santa María que aprendamos las lecciones que nos enseña San Esteban. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, les recuerdo que mañana lunes no hay meditación, los lunes no hay meditación durante este semestre porque tengo confesiones a esta hora. Nos vemos entonces, si Dios quiere, hasta el martes. Que les vaya muy bien.